¿Qué tal? ¿Cómo está nuevamente audiencia? Estamos aquí muy contentos. Hoy tenemos una presentación sumamente, como siempre, nos ponemos a estudiar, nos ponemos a conocer personalidades, nos ponemos a conocer gente de otros países, ¿no? Buenas tardes, también tenemos aquí a México y pues por ahí de las 7 de la noche están próximos a que salga la luna, por ahí España, ¿no? Más o menos se imaginan de lo que estoy hablando y vamos a hablar del viejo continente y pues bueno, tenemos un invitado especial el día de hoy, el capitán José Ortiz. ¿Qué tal? Déjame hablar un Muy poco buenas. de ti, José, ¿no? Claro. Déjame presumirles ahorita con quién me encuentro. José Ortiz, además de que es el director general de su propia empresa, que se llama Fortitude, el cual pues, de alguna manera manejan lo que viene siendo la seguridad, pues también es un licenciado en todo lo que tiene que ver con seguridad y gestión operacional, digamos, que tiene que ver enfocado a la seguridad. Pero por si fuera poco, es un piloto aviador que se forma en México. Yo la verdad tengo muchísima curiosidad de saber de ti. Háblanos un poco de ti y bueno, en un momento dado, ¿por qué incursionar en la aviación y por qué México? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación a tu programa. Llevamos 2 semanas trabajando en el curso que nos has impartido, amablemente, estamos muy contentos. Y bueno, pues es muy sencillo. El destino hizo que acabara en México, ¿no? Ya hace... No me quiero acordar tanto para no sentirme muy viejo, ya las caras me delatan, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente México es un país que me ha dado todo, me ha dado mi familia, me ha dado mis amigos, me ha dado la oportunidad de crecer, de desarrollar, y mi incursión en el mundo de la aviación empezó en España justo antes de venir. Por razones de trabajo vine aquí y bueno, pues ya me quedé. El problema vino cuando contacto con una escuela de aviación para poder continuar con mis estudios y me encuentro con una limitación legal. Yo quería estudiar para piloto comercial y me encuentro que pues, el marco regulatorio mexicano, dentro de su soberanía, determinan que como no soy mexicano por nacimiento, bueno, pues no puedo. Ok, respetuoso de la ley, porque pues siempre me he dedicado al negocio de la seguridad. Pues nada, continúo mi vida, digo, bueno, pues ya habrá opción, ya habrá oportunidad de hacerlo. Y bueno, pues cuando empezó prácticamente la pandemia, un día en Facebook vi una escuela, parece que el Facebook nos escucha, ¿no? Y dije, pues ahora es el momento, ¿no? Permíteme interrumpirte. Lo que habla es real, de hecho estuvimos nosotros durante mucho tiempo hablando de las diferencias que podíamos encontrar entre ambos países, ¿no? Hablamos de España y hablamos de México. Y final de cuentas, bueno, me he encontrado con muchísimas personas que vienen del extranjero y que vienen con algunos cambios que ahorita vamos a mencionar, en los cuales pues México resulta ser un poquito más cuadrado que a lo mejor pudiéramos ser en otros países, ¿no? De hecho, me encantaría decirles con qué personalidad estoy, pero no puedo hacerlo por seguridad. Pero la verdad, créanme que estamos con un personajazo de primer nivel que casi Netflix ya le hubiera hecho una serie, ¿no? Entonces, pero ya dije marcas otra vez, Dios mío, ¿por qué no me controlan? Bueno, en fin, vamos a hablar un poquito y bueno, quiero que pido perdón y permiso por lo que voy a decir, claro. pero aquí estamos siendo un poco no tan técnicos. Te voy a pedir que tu forma de explicar la aviación sea la forma más coloquial posible. Bueno. Imagina que estás hablando con un niño de 9, 10 años, yo sé que tienes muchísima experiencia, y hasta a mí me es difícil a veces no hablar en un término de aviación un poquito más coloquial, pero bueno, la audiencia que nos escucha, aunque no lo creas, tenemos por ahí un niño Axel de 10, 11 años de edad, que le encanta vernos todos los días, ¿no? Por ahí debes de estar, Axel, saludos, por cierto. Saludos, Axel. Entonces, no lo dejes. Yo sé que están muy curiosos de saber, finalmente, cómo se vuela en Europa, ¿no? Hay que saber, vamos a entrar en métodos un poquito de historia, ¿no? Hay que recordar que al igual que México, también España contrata, o es país, estado contratante de la OASI, que es la que dijimos que es el papá que regula de alguna manera cómo vamos a poner las normas y las reglas y las recomendaciones para volar en un estado, cuando digo estado es país, en un país determinado y cómo voy a, de alguna manera, comportarme en la navegación aérea. Pero, ¿qué creen? Resulta que por ahí el viejo continente, no están, obviamente todos lo sabemos, pues tiene unos estados o países que están pegados de una manera, pues digamos, muy complicada porque es un territorio muy pequeño. Entonces tuvo que haber ciertas adecuaciones. Por ahí nosotros hemos hablado del convenio de Chicago. El convenio de Chicago en 1944, cuando finalmente nace el OASI, la aviación civil, por ahí de un diciembre de un 7. Y pues bueno, se hablaba
de alguna manera cómo se iba a manejar en Estados Unidos, los países pues, que nosotros colindamos, pues es que es México, y al final de cuentas Latinoamérica, ¿no? Pero en el caso de Europa sí tuvo que haber adecuaciones, y les voy a poner en 2 métodos o en 2 artículos donde tuvo que haber una adecuación. Me puse a estudiar, aunque no lo creas, miren, tenemos toda la aviación y tenemos todo el estado que estuvimos estudiando por aquí, más bien me puse a estudiar el capitán, tengo que aprender que, si alguien tengo que aprender, es del capitán que tenemos aquí a un lado, ¿no? Entonces, por ahí hubo un acuerdo en París, ¿no? En la Ciudad del Amor, el Acuerdo de París en 1956, en el cual, bueno, dijeron, vamos a hacer una comisión donde únicamente vamos a tomar la Comisión Europea en la Aviación. Es decir, vamos a adecuar esos reglamentos y esas adecuaciones o recomendaciones que hace el OASI para precisamente que funcione bien en la Unión Europea, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de esos acuerdos. Por ejemplo, y lo tengo aquí para que no se me pase, ¿no? Tenemos por ahí el artículo 2 y el artículo 5. El artículo 2 habla precisamente del territorio. El territorio nos marca, por lo menos aquí en México como lo tenemos adecuado, es que una vez que nosotros tenemos el territorio nacional, tenemos 15 millas más de cierta plataforma continental, que entendamos, mares. ¿Qué pasa con Europa? Europa pues tiene ciertos países que están dentro del continente. No nos podemos extender, digamos, en esa plataforma continental. Claro. Tenemos que respetar. Tú, para poder volar de un estado a otro, cuando hablo de estado, recuerda, hablo de un país a otro, requieres un permiso. Requieres un permiso para que yo vuele de México a Estados Unidos, ¿no? O que yo vuele de México a Latinoamérica. Pero en Europa hay un cambio, ¿no? Finalmente no requieres de ese permiso. No sé si no quieras comentar de eso. Sí, bueno, a raíz de la creación de la Unión Europea y a lo largo de su historia, todo su desarrollo, se acuerda, por temas económicos y por otros temas de naturaleza política, la eliminación de fronteras. Me explico. Siguen existiendo las fronteras geográficas, bien, pero se crean espacios únicos. Es decir, por ejemplo, de la misma forma que aquí tenemos la Agencia Federal de Aviación Civil, en España está la Agencia Española de Seguridad Aérea, pero por encima de ella, debido a los acuerdos supranacionales, existe la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Entonces, existe un órgano europeo centralizado, normativo y rector para todos los países que forman o que son miembros de ese espacio aéreo único. ¿Esto qué facilita? Bueno, la libre circulación de mercancías, la libre circulación de trabajadores, y entonces, bueno, en cierta medida facilita el cumplimiento casi de la mayoría de las libertades del aire, de las famosas libertades del aire, ¿no?, que están tan en boga, y bueno, que nunca han dejado de estar en boga, ¿no? Las libertades del aire siempre son... Que de hecho en México tenemos mucho que aprender, ¿no? Son un tema muy abierto, que lo interpretamos cada estado y cada lugar como Dios les da a entender, o convenga en el momento, ¿no? También hay que ser honestos, hay que decir las cosas como son, pero básicamente lo que se hace es, en el momento que se crea una Unión Europea, empieza a surgir organismos supranacionales que norman y regulan pues cualquier actividad que requiera de cierto licenciamiento o control por parte de las autoridades. Y por otro lado, también pues cabe señalar que el otro es el derecho de vuelo en servicios regulares, que habíamos hablado obviamente sin el permiso, y del territorio que ya comentamos. También, ¿qué creen? Resulta que vengo a aprender que en el mundo, en la Tierra, lo OASI vino a bien separar en 9 regiones toda la Tierra, ¿no? 9 regiones en las cuales va a regular precisamente eso que estamos comentando, esa adecuación. Hay que recordar que el convenio que acabamos de hablar de ese acuerdo de territorio se hizo en París en 1956, donde sí adquieren el convenio de Chicago de 1944, que se crea en Estados Unidos, pero hacen las adecuaciones que acaba de comentar el capitán, que al final de cuentas es para facilitar la navegación, ¿ok? Ahora, si nos vamos nosotros a la región europea, que venimos a aprender, que colindan al sur con África, que es la AFI, no creas que es la otra AFI de nosotros, es la AFI de África, y por ahí también el Océano Índico y la NAT, que es precisamente con el Atlántico Norte. Ellos tuvieron que adecuar de alguna manera su espacio aéreo. Hay que recordar que aunque no hemos tenido una transmisión de espacios aéreos, pero próximamente la vamos a tener, ellos sí tienen espacios aéreos completos. Hablamos del B y el C, que son espacios aéreos muy, muy complicados. Y de hecho, no solo que están complicados, si tienen un servicio de navegación, la verdad, vamos a decirlo como va, medio fresa, para que nos entendamos, ¿no? Todo el tiempo les están dando indicaciones e instrucciones para que las aeronaves circulen con la mayor seguridad, que en México carecemos de esos espacios aéreos. Entre ellos tenemos una diferencia,
el vuelo nocturno. Sí sabemos nosotros que en México el vuelo nocturno no está permitido. No sé si quieras hablar algo de eso. Sí, claro, definitivamente, ¿cuál fue mi sorpresa, no? Cuando me estoy sacando aquí mi licencia de vuelo, que antes de continuar quiero hacer un paréntesis. México es cuna de grandes aviadores, he tenido grandes maestros, estoy convencido de que he tenido los mejores. Sí, eso que quede muy claro, porque con los escenarios reales, además en un tiempo de pandemia, que me tocó a mí sacarme la licencia, logramos salir adelante y seguimos vivos y acumulando horas de vuelo, ¿no? Entonces, como se entrena, se juega, y y si estoy aquí es porque demuestra que he tenido grandes maestros, grandes instructores. Estoy hablando contigo también, que has sido instructor nuestro en un curso muy importante. Y volviendo al tema del BFR nocturno, miren, mi sorpresa fue cuando o BFR o instrumentos. O sea, solo tienes de dos sopas, ¿no? Como decimos coloquialmente aquí. No, en España, por ejemplo, existe la habilitación de BFR nocturno. O sea, tú haces tu capacidad o tu licencia que te habilita para vuelos visuales, y luego puedes hacer tu capacidad para vuelos visuales nocturnos. ¿Por qué? Porque definitivamente puede haber condiciones meteorológicas, aunque sean nocturnas, que te permitan los mínimos, ¿no? O sea, 5 millas estatutas, etcétera. Bueno, pues lo que un METAR nos diría para unas condiciones de vuelo visual, también se pueden dar de noche. Claro. ¿Verdad? Puede no haber nubes, la ciudad está perfectamente iluminada, el aeródromo está perfectamente iluminado, lo puedo localizar, puedo llegar. Entonces, aquí no, aquí hay pues instrumentos, pues reglas visuales, ¿no? Sí. Entonces, parece que no, si aunque todo nace de la UACI, aunque todo nace de un interés común de normar y regular esto, luego pues existen ciertas particularidades o peculiaridades que en cada país ocurren, ¿no? En este caso, pues sí, aquí en México el BFR nocturno pues no existe, y sin embargo en Europa o en España pues sí. Que lo van a saber después de habernos echado ahí una comida y estar platicando de este tema. Llegamos al tema de, bueno, finalmente en México yo considero que el vuelo BFR nocturno se ve un poquito limitado por el tema de que no tenemos el espacio aéreo clase B o C, que nos permite precisamente tener la capacidad de ver a la aeronave en todo momento. También algunas de las aeronaves en México, a veces no traemos el equipo que se requiere para tener una detección en todo momento de la aeronave, pero sí podemos tener aproximaciones visuales, que dentro de 10 millas puedo completar de una manera visual, pero sí, como dice el capitán, tiene que ser instrumentos, ¿no? Entonces, otras de las diferencias que encontramos por ahí. También, bueno, nos fuimos al circuito de tránsito, ¿no? Recordaremos que estuvimos hablando del mismo vuelo BFR. Resulta que el circuito de tránsito viene también a tener ciertos cambios, más que nada en la manera de la expresión, ¿no? Habíamos hablado que cuando nosotros vamos a volar BFR hacia un aeropuerto que se encuentra precisamente ya en la zona cercana de la pista, vamos a volar ciertos circuitos en los cuales van a alinearse paralelamente a la pista en dirección opuesta al aterrizaje, ¿no? Este circuito le llamamos tramo a favor del viento o inicial, como viene en el PIA, un tramo básico o pierna base, un final, y finalmente, como habíamos hablado en nuestros primeros transmisiones de fraseología, el famoso contrabásico, que sabemos que no existe, que es un mal concepto que generamos aquí en México, que se llama tramo de viento cruzado. Pues, ¿qué crees? Por favor, producción, quiero que me pongas la imagen de circuito de tránsito aquí en mi cara, por favor, para que enfoquen al capitán, en el cual precisamente va a explicarnos cómo es que ellos ven precisamente el circuito de tránsito y cómo cambia, ¿no? A pesar de que es el mismo idioma. Claro que sí. Bueno. Básicamente, o sea, el circuito es igual en todas partes, ¿no? O sea, si nos atenemos a los segmentos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? En España, por nuestra forma particular de entender el idioma, ¿no? Pues también tenemos nuestra forma de expresarlo. Por ejemplo, aquí yo cuando empecé a volar, aquí en Guadalajara, precisamente, ¿no? En el espacio de Guadalajara, intercepto inicial a través de Torreno. Ok, pues al principio me patinaba, pero digo, bueno, aquí le dicen así, ¿no? En España le dice intercepto viento en cola. Ok. Que sí, al final de cuentas viene siendo lo mismo, ¿no? El viento lo tienes a favor. Sí. Ahora sí que se escucha muy explícito que está en la cola. Sí. ¿No? Hubo una fase que aquí en el espacio, en el ATZ de Guadalajara, lo escuchábamos en los controladores, intercepto inicial, viento de cola.
¿no? Hubo momentos donde lo escuchábamos, luego lo rectificaron, luego ya, en fin, bueno, las modificaciones que se hayan considerado pertinentes por parte de la autoridad, pero sí es curioso, ¿no?, que el mismo procedimiento, ¿no?, nos refiramos a él con palabras similares, si queremos, o que nos hagan entender lo mismo, pero por eso, insisto, es la importancia de los que nos dedicamos, o los que estamos en el tema este, que nos gusta, ya sea de manera profesional o por pasión, que entendamos al final el concepto de lo que queremos hacer, ¿no? Da igual cómo me lo digas, tengo que saber. Claro, y de hecho, ¿no?, tenemos que hablar de que estamos hablando el mismo idioma. O sea, es increíble. Estamos hablando español y en el mismo español tenemos que tener ciertas modificaciones que en el convenio que lograron hacer en Europa, junto con el de México, tal vez sigue faltando esa concordancia. Porque a final de cuentas, bueno, la idea es que haya una estandarización, pero que haya una estandarización a nivel mundial. Claro. De hecho, ahí partimos a otro punto, porque hay que recordar, como él lo dijo bien, las reglas siguen siendo las mismas, ¿eh? O sea, a final de cuentas, el artículo 37 de la adopción de las normas internacionales sigue siendo lo mismo que viene siendo para comunicaciones, características de aeropuertos, reglas del aire, procedimientos de tránsito aéreo. Al final, seguimos marcados por el mismo reglamento que la OASI nos recomienda, o en algunas veces nos obliga, ¿no?, en algunos términos. Pero al final de cuentas, el idioma, aunque es el mismo español, pues termina haciendo ciertas modificaciones. De hecho, casi se me pasa, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero hasta en el término de las licencias, resulta que tenemos por ahí ciertas diferencias, ¿no? Si hoy en día fuera yo, ya iba a decir hasta la escuela que me mostraste que está padrísima, pero no podemos decir marcas. No podemos decir marcas. No podemos decir marcas, pero si hoy en día fuera yo a la escuela y yo quisiera adquirir una licencia de piloto, resulta que puedo inclusive ser menor de edad. Sí, mira, me explico. De la misma forma que existe aquí en México los tres tipos de licencia, ¿no?, la modalidad de privado, la modalidad de comercial y luego aquí le llaman TPI, bueno, pues allí en España existe lo mismo, existe el privado, existe el piloto comercial y el ATPL, que le dicen allá, que es el piloto de aerolínea. Bien. Okay, en eso todo está correcto, todo es similar, solamente le cambian el nombre. Pero los procesos y los procedimientos pues son muy diferentes. Por ejemplo, tú en España no es necesario por ley acreditar un bachillerato para poder obtener una licencia de piloto comercial. Y me explico, es como cuando tú vas aquí a obtener tu licencia de manejo, un auto, y bueno, pues sencillamente haces el examen que te pide la autoridad, lo acreditas y te entregan tu licencia. Bien. Mucha gente dirá, pues qué aberración. Bueno, sí o no. O sea, depende. Y me explico por qué. Obviamente una persona que no ha pasado por un bachillerato, pues poco va a saber de física. Cuando le estén hablando de aerodinámica, cuando le estén hablando de combustión, motores, etcétera, pues a lo mejor simplemente le va a costar. Una velocidad, ¿no? Claro, le va a costar. Pero bueno, también vamos a la parte de que, bueno, puede haber gente autodidacta que no le gusta seguir una educación reglada, pero sí es capaz de, por vocación, adquirir los conocimientos para ejercer un arte u oficio, ¿no? Y en este caso pudiera ser el de la aviación. Esa es una. Otra diferencia muy importante, si es cierto, o sea, con 16 años una persona puede aspirar ya a iniciar su carrera como piloto. Obviamente, hasta que no tenga determinada edad, no le van a expedir su licencia. Allí las licencias no van acompañadas de cédula profesional, hasta ahora, o que yo tenga conocimiento, hasta ahora no es así. Pero hay otro fenómeno muy interesante aquí con el tema de las licencias. Hay un tema que resulta en cierta medida difícil de comprender, pero pues alguna razón debe de tener cuando la autoridad nos lo está pidiendo, ¿no? Y es, por ejemplo, a la hora de convalidar una licencia o revalidar una licencia, ¿no? Yo estoy haciendo ahora mismo el trámite para revalidar mi licencia ya en España, ¿ok? ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando llevo con mi bitácora, ya muchas más horas de las que me piden para mi licencia, etcétera, 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 y me encuentro con que pues la autoridad me dice, sí, está maravilloso, tu licencia es muy bonita, tu bitácora está debidamente diligenciada, pero ¿qué crees? En tu programa de estudios, por ejemplo, por un piloto privado, no tienes en la currícula los factores humanos. Y aquí en España es importante esa materia. Entonces, al igual que de reglamentación, como hemos visto hay algunas diferencias en temas de reglamentación, bueno, pues yo para poder revalidar mi licencia o convalidar mi licencia allí, tengo que
estudiar la materia de factores humanos, que está muy relacionada, pues obviamente con medicina aeronáutica, etcétera, y temas de reglamentación. ¿Por qué? Por lo que hemos visto, ¿no? De la misma forma que tenemos vuelos BFR nocturnos, por ejemplo, las capas de transición allí son a diferentes altitudes, que no como las de acá, y bueno, y otra serie de variables, como hemos visto, viento en cola, etcétera. Entonces, tengo que presentar examen de factores humanos y tengo que presentar examen de Derecho Aeronáutico. Allí no se dice reglamentación, el nombre de la materia es Derecho Aeronáutico. Y una vez que lo hago, tengo que hacer 5 horas de vuelo, que me dé un instructor allí la suelta, y luego poder presentar el examen. ¿Bien? Okay. Y esto simplemente para una licencia de piloto privado, ¿no? Claro. Si ahora nos vamos a querer habilitaciones, pues todavía se conflictúa más. Y me explico. Si yo quiero, yo estoy aquí ahora también en otra escuela sacándome mi capacidad de vuelo por instrumentos, estoy muy feliz, estoy muy contento, pronto voy a empezar a volar la fase de vuelo del tema de instrumentos, estoy muy feliz, pero ¿qué creen? Resulta que también para convalidarlo allá en España, la normativa me pide 2 requisitos muy importantes. Me pide varios, pero los 2 más importantes son, para poder ir yo a revalidar o convalidar en España mi capacidad de vuelo por instrumentos, tengo que acreditar 150 horas como piloto al mando, bajo reglas de vuelo de instrumentos. Claro. ¿Ok? Y luego, además, tengo que acreditar el nivel 4 de inglés de BACI. Sin importar que todo lo que ya volaste en México. Sin importar todo lo que volé, no importa. Yo puedo tener mi capacidad de instrumentos acá, muy bien. Yo tengo que acreditar mínimo 150 horas como piloto al mando bajo bajo reglas de vuelo instrumental, ¿sí? Hacer un examen, además igual, el mismo proceso que hicimos con el tema del piloto privado, bajo reglas de vuelo visual, y entonces, bueno, pues ya la autoridad me dice, ya cumples la parte de vuelo, ahora además tienes que acreditarme el nivel 4 de OACI, solo para la capacidad de instrumentos. Pónganse a pensar lo que habíamos hablado simplemente de los territorios. El territorio está tan complejo en Europa que requiere que un estado, recuerden que hablamos del estado, hablo de país, está tan pegado uno a otro, pues que pues en Europa habíamos hablado, se habla el español, se habla el catalán, se habla el inglés, se habla el alemán, se habla el francés, se habla el italiano, en fin, hay un sinfín de diferentes idiomas. Inclusive yo aprendiendo aquí el capitán, le dice, oye, ¿qué pasa si finalmente yo despego de Barajas, Madrid, y yo me voy a Barcelona, ¿no? Donde sabemos que se habla el catalán? Me dice, no, pues ni modo, aunque quiera hablar en catalán, finalmente tiene que hablar o en español o en inglés. Finalmente eso no ha cambiado. Entonces, bueno, sabemos que en Europa pues, ustedes hablan muchísimos idiomas, entre 4 o 5 idiomas, ¿no? Es parte de la cultura del viejo continente, pero al final sí es un requisito, como el de México, el de cumplir con un Ratari, que pues deben de tener mínimo el 4, como se solicita aquí en México para poder volar hacia Estados Unidos, ¿no? Y bueno, también nos vamos a la parte de la fraseología, a ver si por ahí producción, le pasé las imágenes luego ya muy rápido. Pero hay algo que se me vino muy simpático, ¿no? Precisamente estábamos nosotros en un curso, el cual tuve el privilegio de impartir. Gracias. Y el cual, pues, ¿qué sucedía? Pues que cuando de pronto yo les decía la instrucción de aproximación fallida o aproximación frustrada, pues de pronto yo escuchaba que colacionaban, recuérdame cómo es motor. Motor y al aire. Motor y al aire, ¿no? Motor y al aire. Y que suena bien, o sea, a final de cuentas lo que vas a meter es motor, claro, para que haya potencia, ¿no? Y que se vaya al aire el tráfico. Pero tú lo ves en la traducción en inglés y finalmente viene misapproach, que si es aproximación frustrada. Go around, ¿no? O el go around y al aire. Y nosotros decimos motor y al aire. Motor y al aire. Frustrada y a motor al aire. Cuando hacen ustedes esas traducciones, y cabe señalar que yo lo viví y lo vi cuando tuve la oportunidad de ir a Madrid, y hablaba precisamente con la gente de España, pues nosotros como de tener al vecino Estados Unidos, solemos hablar el inglés muy parecido a lo que tratamos de imitarlo, ¿no? Y voy a decir una palabra, ¿no? Por ejemplo, si yo digo Wi-Fi, pues en Madrid dicen Wi-Fi. Si yo digo Spider-Man, tú dices Spider-Man, ¿no? Y finalmente cuando yo vi eso dije, wow, o sea, qué fregón que la soberanía, a final de cuentas de España, claro, termina siendo tan
pues vamos a llamarlo, se sienten tan orgullosos de su forma de hablar que no requieren andar imitando, ni siquiera Claro. imitan a Inglaterra. No, para nada. De su forma de hablar inteligible, hablan inglés. Ujú. Entonces, eso es algo que yo en lo particular lo adquirí. De hecho, tuve un curso en inglés en el cual tuve a bien a ver, porque en un principio, quiero ser sincero contigo, lo critiqué, como que Spiderman, como que hablan así. Cuando me voy dando cuenta que el inglés no debe ser, de alguna manera, buscar imitar, digamos, al extranjero. Al contrario, dentro de tu manera de hablar, tu modalidad lingüística, pues simplemente darte a entender y que seas inteligible, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo que, bueno, yo aprendí cuando estuve por allá. Pero bueno, ya podemos quitar la imagen de fraseología, me imagino que ya se quitó. Ahora me gustaría preguntarte algo. ¿Por qué aérea? Bien, te voy a explicar de una manera muy clara, muy breve y muy sencilla. Mi empresa, mi propio negocio, es un negocio de consultoría estratégica donde facilitamos el desarrollo y la continuidad de negocios. Cuando yo descubro, a través de mi hobby, mi pasión, que es la aviación, descubro que existe una forma de comunicarnos de manera efectiva y no importa de dónde vengas, qué pasaporte traigas, no importa, existe una comunicación efectiva en la aviación. Es un idioma, es un lenguaje, es una fraseología, será en inglés, será en español, será en el idioma que queramos, pero existe una fraseología estandarizada para todos. Entonces, yo que me dedico en mi empresa con mis colaboradores, nos dedicamos a temas delicados, temas complejos, vi en la aviación la oportunidad de capacitar a mi personal para que pensaran fuera de la caja. Vi una oportunidad con Aérea de vamos a dejar de pensar como pensamos habitualmente, los voy a cambiar de un escenario, los voy a poner a un escenario que es altamente peligroso y además que requiere ser preciso. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues durante 2 semanas hemos estado disfrutando, yo he estado viendo, yo he crecido con esto, mi equipo estoy convencido que ha crecido muchísimo con ello, y la verdad es de que cuando tú pones a personas fuera de su contexto habitual, los enfrentas a situaciones nuevas, les obligas a comunicarse de manera efectiva, porque requerimos ser precisos, igual que la aviación, es cuando obtienes un crecimiento y un avance significativo, ¿no?, en las carreras de esas personas. De hecho, cabe señalar que cuando finalmente el capitán me contacta y empezamos a hablar, yo no entiendo realmente lo que él buscaba al venir aquí conmigo a Aérea. ¿Por qué? Porque, bueno, sé que estoy hablando con un capitán que habla completamente un lenguaje aeronáutico y nos podemos explicar completamente. Yo en mi formación y en la parte que me ha tocado formar, únicamente me ha tocado, digamos, hablar tema de aviación, con gente que habla de aviación. Cuando él me solicita que requiere un curso para gente que no sabe nada de aviación, que al final de cuentas es la encargada de recursos humanos, que es el encargado de contabilidad, que es el encargado de presupuestos, el encargado de final, porque déjame presumirlo, nada más, su empresa tiene poco más de 130 empleados, ¿no? Pero bueno, dentro de los que trajo administrativos, porque no cabían los 130 aquí, porque estoy seguro que si no los traía, a final de cuentas, los trajo a un ambiente donde los hubieran visto, ¿no? Era una tensión lograr ver cómo se manejaba la aeronave, ¿no? Y al final, cómo lo disfrutaron, ¿no? Lo subimos a los simuladores, final de cuentas se dieron la oportunidad de volar, se dieron cuenta de cuánto la aviación tiene que tener ciertos puntos para llegar a ese punto que le he dicho hasta el cansancio, la aviación es ultra segura, ¿no? Entonces, él lo lleva a su empresa, y de hecho es la parte que a mí me causó tanto impacto, porque yo no sabía qué hacer, francamente, cuando yo estoy hablando de altímetros, y de QNHs, y de descensos, y de navegaciones, y convencionales, y todo lo que hemos hablado, ¿cuál era la ventaja de tomar ese curso de comunicaciones tan complicado a personas que no saben nada de la aviación? Y escuché esa expresión que dijo, es que los quiero que piensen fuera de la caja. La primera vez tal vez dije, pues no entiendo, me puse a investigar, porque me has puesto a estudiar, claro, como no tienes una idea, y bueno, al final de cuentas vengo a entender, a menos, interrúmpeme si estoy mal, es finalmente salirse de su confort.
¿no? Dejar de pensar de una manera convencional, de una manera cuadrada, de una manera en la cual a veces uno se queda en el trabajo diario que tiene cotidiano y deja de hacer cosas que a lo mejor pueden ayudar, o a veces tienes iniciativas que en vez de ayudar entorpecen una operación. Claro. Definitivamente, mi Charlie, mira, uno de los principales problemas en los que se encuentran las empresas hoy en día es la comunicación efectiva. Cuando no hay comunicación efectiva, las empresas, la que sea, del sector que sea, empieza a tener disrupciones en el funcionamiento normal y alteraciones que van a afectar en el cumplimiento del objetivo final. Bien, entonces, cuando yo llevo el tema de comunicación efectiva, lo comparo con mi sagrado hobby, que es la aviación, digo, bueno, en la aviación la comunicación es efectiva. O sea, si a mí me das un vector, es ese vector, y tiene que ser ese, no puede ser otro, tiene que ser ese, porque si no estoy poniendo en peligro la seguridad operacional. Y bueno, y dices, ¿y qué tiene que ver esto con la empresa? Sencillamente, una empresa es un equipo, es un eslabón, ¿no? Y una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, si yo no tengo una comunicación efectiva en una estructura como la mía, que tengo, pues sí, más de 100 cacho trabajadores, o colaboradores, no me gusta decir trabajadores, me gusta decir colaboradores, porque pues la empresa sin ellos no es nada, y ellos sin la empresa pues tampoco, entonces nos tenemos que entender todos. Esto también yo lo llevo al mundo de la aviación, la autoridad y el control. Sin pilotos, pues, ¿qué controlas, no? Y los pilotos sin autoridad o sin control, pues, ¿a dónde vamos, no? Entonces, nos necesitamos todos. Así Bien. es. Y esa fue la razón por la que yo descubrí, porque también, cuando vi tu programa por primera vez, me llegó el flash, ¿no? Una lucecita caída del cielo y dije, ¿por qué no? O sea, la aviación requiere de un lenguaje común y una comunicación efectiva. Eso es lo que requieren todas las organizaciones. Es uno de los pilares del éxito de cualquier organización. Lenguaje común y comunicación efectiva. Entonces, en 2 semanas que hemos estado aquí, pues claro, yo he podido ver, ¿no? Y yo el primero, que claro, que a veces no sé transmitir, a veces no sé comunicar, ¿no? Doy por hecho que las personas entienden, comprenden, pero no. Y no, a lo mejor no es culpa de ellos, es culpa mía que no sé mandar o enviar bien el mensaje, ¿no? Entonces, es por eso que yo opté, yo se lo recomiendo a cualquier empresario que quiera hacer que su gente piense fuera de la caja, que mejore su comunicación efectiva. La aviación es un área de oportunidad increíble, porque cuando pones a personas que eso, pues que piensan en balances, ¿no? Balances de comprobación, sumas y saldos, el otro está pensando en la gasolina para que el vehículo pueda llegar a no sé dónde, el otro está pensando, ay caray, a este no le di de alta hoy en el IMSS y demás, igual, pues claro, suelen pensar mucho en 2D, ¿no? Cuando lo que necesitamos a veces es pensar 3D, 4D, 5D y tantas dimensiones como la ciencia nos demuestre que existen, ¿no? Entonces, es por eso la razón de venir aquí, de venir con Aérea, de venir contigo, y pues la verdad, nos vamos encantados y estamos muy felices. Qué bueno, capitán. Muchísimas gracias. Pues bueno, ya sabemos que tenemos sesión de preguntas y respuestas. Hay que aprovechar que estamos, pues precisamente, pues aquí realmente con una personalidad aquí en el medio aeronáutico y que además, bueno, de carácter internacional. Antes de que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas, me gusta ser sorpresivo. Nosotros queremos hacer a Aérea un reconocimiento por lo que nos habéis aportado. Este reconocimiento dice que, bueno, Fortitude de Inteligencia Corporativa otorga el presente reconocimiento a Aérea Simulador de Vuelo por su compromiso con la formación aeronáutica. Por favor, acéptalo con todo nuestro cariño, respeto. Y este es para ti porque a mí me enseñaron a respetar a los maestros. Siempre. Fuiste mi maestro, iniciaste a ser mi maestro hace 2 semanas, lo vas a hacer siempre. Por tanto, este otro reconocimiento es para ti, para Cristian Adam Fonseca, Charlie Fox, por habernos enseñado. Híjoles, muchísimas gracias. Me dejaste sin palabras. Muchas gracias, capitán. No, gracias a ti. La verdad es híjoles, eso sí no me lo esperaba. Bueno, les presumo, Aérea tiene su reconocimiento. La verdad es el primero que vamos a atesorar el día de hoy. Hasta me dejaste con la voz temblada, mi amigo. Y bueno, este es el que me están dando a mí.
el cual pues recibo con mucho orgullo y mucha satisfacción. La verdad es que me agarraste completamente en curva. Muchas gracias. No, muchas bueno, pues gracias. nada, al contrario, Muchas gracias a ti gracias. por tu enseñanza. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Sí me gustaría, pues prácticamente ya me puse hasta nervioso con el programa. Bueno, prácticamente aquí lo vamos a dejar por tiempo, pero que sepan que efectivamente todo lo que estuvimos estudiando, tenemos aquí la parte del derecho aéreo, estuvimos también trabajando todo el tema de comunicaciones, me trajo completamente este capitán, estudiando, de hecho me obsequió los libros precisamente para yo poderlos estudiar ya después, créeme lo que lo agradezco demasiado. Y pues bueno, quiero decirles a todo el auditorio que ahorita vamos a poner el video. Ya saben que siempre ponemos el video institucional, ya saben para que sepan de nosotros. Y bueno, finalmente vamos a entrar a las preguntas y respuestas, que seguro quieres aprovecharlo, que está aquí. Y si no, pues si no la sabemos responder, pues al menos vamos a marearles más la pregunta, ¿no? Ponemos el video. Vive la experiencia de ser piloto aviador en nuestro simulador de alta fidelidad con doble mando. Aérea es una empresa dedicada a brindar experiencias reales de vuelo y complementar la capacitación de los pilotos aviadores en México. Equipo de trabajo con más de 10 años de experiencia en el sector aeronáutico. Me da Guadalajara, información Quebec 1600, tiempo universal coordinado, espera la aproximación ILSDM a la pista 28. Nuestro simulador fue diseñado a la medida con el objetivo de ofrecer una experiencia de vuelo única en el mercado, muy cercana a la realidad. Cuenta con sistema de sonido de alta calidad, pantallas de ultra alta definición y un sistema de vibración en la cabina. Queremos acercar a las personas al apasionante mundo de la aviación y dejar huella en los futuros pilotos aviadores de nuestro país a través de nuestros servicios. Aficionado, descubre la sensación de volar un avión y ser piloto por un día acompañado de un instructor calificado. Aficionado avanzado, para aquellos profesionistas con experiencia en el sector aeronáutico que buscan acercarse a una experiencia de vuelo real. ¿Te interesa estudiar la carrera de piloto aviador? Acércate con nosotros a nuestra sesión de orientación profesional, que incluye un vuelo en nuestro simulador. Curso de preparación para el examen SIAC práctico, donde podrás entrenar las maniobras requeridas y simular un examen. Curso de comunicaciones en un vuelo controlado utilizando fraseología aeronáutica en inglés y español. Incluye un manual diseñado para pilotos aviadores. También ofrecemos curso Ratari. Contamos con el servicio de sesiones personalizadas, donde podrás diseñar tu propia experiencia o complementar tu adiestramiento en la materia de tu elección. Aérea, orgullosamente parte de la familia Isobano Holding. Bueno, pues ya tenemos por aquí algunas preguntas. Repito, hay que aprovechar que se encuentra aquí el capitán. Sabemos que ahorita por el tema del horario que les cambiamos, pues algunos al ver nos están esperando por ahí de las 2 de la tarde. Pero bueno, por logística y también por cuestiones facilitarte a ti el horario, pues precisamente por eso lo hicimos a las 12 del día, ¿no? Bueno, por ahí nos dice Paul Vargas, los vengo viendo desde el automóvil. Saludos al mejor productor que se está haciendo pedazos para sacar el programa a flote. Bueno, hablan de ti como siempre, mi queridísimo amigo Abraham. Ya sabemos que está el caucásico, ¿no? Ahí atrás siempre manejando aquí
Gracias, Black Carrot. Hay que acordarnos que siempre nos has recibido con la mejor disposición de tu promoción y pues bueno, siempre nos han atendido muy bien, hoy con la personalidad que tenemos, ¿no? Violeta, ¿qué tal, Violeta? Saludos, por ahí un corazoncito. Gerardo Gama Cortés, saludos, mi amigo. Esperemos que hayas quedado contento con la navegación que hablamos. Valeria, también buen día. Valeria, ¿qué tal? Como siempre aquí nos estamos viendo. ¿Qué tal? Betty, pues también, mucho gusto de verte. Por ahí dice, ¿qué tema me agarraron manejando? Estuvo muy interesante. Sí, pues tenemos que aprovechar. Yo la verdad, estos 15 días fue un estar aprendiendo juntos, ¿no? Ya así yo hablaba cuando nos tocaba un profesional del espacio aéreo de un lado, cuando es controlador y cuando es piloto. Pero creo que ahora lo hizo todavía más interesante el controlador de tráfico aéreo con el piloto, pero internacional, ¿no? Eso es lo que le dio todavía el tema, el valor agregado a este tema, ¿no? Por ahí dicen, saludo Charlie, la transmisión de hoy sí que valió la pena. 2 personas grandes hablando de la aviación, gracias. Merecido tu reconocimiento. Beso ahí, Monse, muchísimas gracias. La familia Arana, saludos, como siempre. Jaime, saludos. Adriana, tema interesante, excelente invitado, felicidades. Por ahí nos pregunta Valeria, ¿son más laxos en España en cuanto a entregar licencias entonces? Y si es así, los que vuelan, ¿sí son profesionales y están capacitados entonces? Bien, bueno, el tema de laxos no es correcto, definitivamente no, al contrario, o sea, allí tienes más materias que estudiar, allí es más by the book, ¿no? Lo hemos estado hablando, es más de un enfoque primero muy teórico. Allí se parte de la premisa de que si tú no tienes unas bases teóricas sólidas, difícilmente vas a poderte manejar ahí arriba, ¿no? En México, bueno, pues a lo mejor la reglamentación sí, es todo muy importante, la teoría es muy importante, pero estamos más enfocados, o al menos lo que yo he aprendido, de la manera que yo he aprendido, más allá de cumplir el mínimo que me ha pedido la escuela, o la autoridad, ¿no?, para acreditar mis materias, aquí hay grandes aviadores, aquí son muy técnicos. O sea, en México, definitivamente, todos los instructores que he tenido, todas las personas con las que he tenido la oportunidad de volar, para mí son grandes senseis por su capacidad técnica en vuelo. Desde mi primer instructor, el capitán Flavio Nava, hasta el capitán Uribe, en fin, he pasado por muchos de ellos en mi aprendizaje y definitivamente tienen una capacidad técnica increíble. ¿Marco regulatorio? Bueno, pues sí, lo trabajamos, o se trabaja prácticamente muy bien a nivel de suficiencia, vamos a decirlo así, es suficiente, es aceptable en términos de aceptabilidad, pero allá en Europa no, allá en Europa, o sea, son muy de reglamento, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego la capacidad o la habilidad la puedes adquirir con horas de vuelo. Claro. ¿Sí? Entonces, no es que sean más o menos profesionales, al contrario, profesional dentro de la aviación es aquel que es capaz de despegar, garantizar la seguridad de todos y volver a tierra de manera segura, garantizando también la seguridad de todos. Ese es el verdadero profesional. Todo lo demás pueden ser, no sé, apreciaciones, juicios de valor, pero en términos generales, México, se lo puedo yo decir, tiene grandísimos pilotos, y yo he tenido grandísimos maestros. De hecho, yo creo que un poquito alimentando el comentario aquí del capitán, a final de cuentas, si se les pide un bachillerato o no se les pide un bachillerato, al final lo que se está logrando es que la persona en sus capacidades físicas y teóricas pueda mantener la ultraseguridad en la aviación, ¿no? Sí es cierto que a lo mejor no pide tanto requisito como en México en cuanto al tema de la escolaridad previa, pero si tú recuerdas, hablaba de que requería una materia más, que creo que era factores humanos, si no me equivoco, y adicionalmente a ello, si tú quisieras convalidar además tu licencia, requieres aparte otras 150 horas, que a final de cuentas te van a llenar de experiencia. Vamos a hacer una comparativa. Hoy en día, la verdad no estoy muy enterado de cómo se maneja el sistema educativo nacional, pero entiendo que en México ya inclusive te puedes graduar o tener un título profesional por experiencia, ¿no? Ya no es como que porque hayas llevado toda tu escolaridad, ¿no? Entonces creo que es un paralelo, ¿no? De una manera con toda proporción guardada, en la cual, bueno, en España sí, es cierto, tal vez no requieres un bachillerato, desde los 16 años puedes tener una licencia de piloto privado,
cuando aquí pues sí requieres de alguna manera la de piloto privado, pues sí podría ser en un momento menor de edad, pero si tú quisieras continuar con la de piloto comercial, que es la que comentamos, aquí sí requieres un bachillerato, lo que pues tal vez en España no. Pero que eso no quiera decir que pues en España por eso el piloto es menos calificado. Claro. Ahora, ¿por qué también, apoyando un poquito el comentario, lo habíamos hablado en nuestra primera transmisión de la aviación, ¿no? Del mundo de la aviación? México tiene tantos obstáculos, y no hablo nada más de montañas, porque cuando hablamos de obstáculos ya pensamos que son montañas, tiene tantos obstáculos de tener que vencer para llegar a ser un piloto, en el tema de que a veces las aeronaves no cumplen con los requisitos de seguridad, o a veces en ocasiones el mismo controlador no proporciona tal vez el mejor servicio, y a final de cuentas tenemos que estar trabajando con lo que tenemos. Estamos acostumbrados en México, la cancha que se tiene es la cancha que se juega y hay que sacar adelante el partido, ¿no? Entonces, creo yo que esa parte es la que tenemos a favor ante el mundo, ¿no? La capacidad de resiliencia que tenemos de salir de cualquier adversidad, de poder, conforme esté el difícil, el camino, de con un ganchito y con vuélvelo a prender y darle una palmadita al equipo y va a volver a encender ese ingenio mexicano que a final de cuentas tenemos muy arraigado en nuestro país, es lo que nos hace ver diferentes ante el mundo. Es por eso que hoy en día tú, piloto formado en México, a final de cuentas tenemos a un extranjero que se termina de formar en México, termina teniendo ese reconocimiento precisamente por las personas profesionales que nos dedicamos al mundo de la aviación, aún que no tengamos un espacio aéreo tan fregón como en otros países, o no tengamos los equipos de punta que pueden tener en otros países. Creo que ese es el punto que él quiso llegar. No fue tanto como decir que, pues en España hay menos regulaciones. No, al contrario debe tener más, porque simplemente sus espacios aéreos son más complicados. Simplemente se preocupan un poco más por la enseñanza en la especialidad, que en ese momento pues no me sirve de nada que sepas cuánto es 2 más 2, pero que sí que sepas que la altitud en un momento dado pues, se requiere de una manera más complicada. No me sirve nada que sepas cálculo integral, mejor quiero 150 horas más de cómo vas a ingresar una aerovía o cómo vas a interceptar un radial. ¿Me explico? Entonces se va más como a esa parte de la experiencia, no sé si más o menos... Mira, mi Charlie, para redundar más en aclarar este punto, que se pueda obtener una licencia sin tener un grado académico de enseñanza reglada o enseñanza formal, no quiere decir que sea la praxis habitual. Lo que queremos decir es que definitivamente la enseñanza en el tema de la aviación, especialmente en el tema de la aviación, porque es un tema muy complejo, tiene que estar muy orientada a la obtención de un producto, y ese producto es un piloto seguro, confiable, que garantice la seguridad de todos. Obviamente, de todos es sabido que si tú vas a una prepa o vas a una universidad, bueno, a lo mejor el título no te hace mejor o peor piloto, pero sí a lo mejor te hace tener otros procesos mentales para la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Pero eso no está reñido con la capacidad o la madurez para ejercer un oficio tan noble como es el de la aviación. Claro, claro. Entonces, esperamos que haya quedado súper claro ese punto, ¿no? Por ahí también nos dicen, nos preguntan por ahí el señor Mancinas, ¿a qué edad se puede tramitar la licencia de piloto en España y cuál es la edad mínima? Bueno, ya lo habíamos mencionado. Sí, la normativa europea establece que con 16 años tú ya puedes empezar a obtener la licencia de piloto privado y con 17, pues venga, a volar, ¿no? Prácticamente. Para piloto comercial también puedes empezar siendo menor de edad, siempre que exista la anuencia de los padres, los tutores o que tengan la custodia legal, y o también en el caso de que puedas estar emancipado, ¿no? Puede haber menores de edad que por algún proceso judicial están emancipados, o sea, ¿qué es? Otorgarles la mayoría de edad antes de la edad legal y bueno, pues adelante, ¿no? Entonces, básicamente, ¿por qué se hace con 16 años? Y me explico. La edad legal para trabajar en cualquier país democrático o normal, ¿no? Son los 16 años. Claro. ¿No? Entonces, todo tiene sentido, todo tiene una concordancia. O sea, yo no puedo adquirir conocimientos profesionales si no tengo la edad legal mínima para que la ley, o por la cual la ley me permite trabajar, ¿no? Ya sea la aviación o ya sea de fontanero, ¿no? O sea, no importa. Lo importante es que si hay una edad legal para poder incorporarte al mercado laboral, bueno, pues esa misma edad es la que debe de ser el límite por el que debes de partir para formarte profesionalmente o poder ejercer el oficio, ¿no?
Ahora, me gustaría hacerte una pregunta personal. Así como hay un José, hay un Josecito, ¿no? Claro. Hay un Josecito por ahí de 15 años, está próximo a esos 16. Sí. Finalmente, siendo sincero, ¿a ti te gustaría que se formara, dada la circunstancia que tenemos de facilidad en España en 16 años, o te esperarías a México? Mira, como padre, lo primero que quiero para mi hijo es que sea feliz haciendo lo que haga. Bien. Lo segundo, no me importa si lo aprende en México o si lo aprende en España. Lo que yo quiero es que sea un piloto con conciencia real de lo que va a traer entre manos. Si se va a dedicar a trabajos en aerolíneas, TPI o ATPL, como decimos en España, que tenga el conocimiento, la capacidad, la seguridad y la responsabilidad suficiente como para que esas personas que han confiado su vida en él puedan llegar a salvo a su destino. Si es en México, maravilloso. Si es en Europa, en España, maravilloso. Si es bajo reglas FAA en Estados Unidos, maravilloso. Sí que me gustaría que iniciara aquí. ¿Por qué? Porque de la misma forma que yo aprendí aquí, aprendí en unas condiciones que definitivamente podemos ver que unas escuelas no tienen... precarias, vamos a decir. No voy a decir precarias, porque no es precarias. O sea, al final del día, cuando tú trabajas bajo mínimos, o rayando el mínimo, vamos a decirlo así, porque trabajar bajo mínimo sería ilegal. Cuando tú estás en el mínimo, vamos a decirlo en un argot así muy, muy coloquial, pues te aleona. ¿Sí? Y eso es bueno, como padre puedo decirte que una vez escuché a un ponente en una conferencia que decía que a los hijos hay que traerlos con tantita hambre y tantito frío. Okay. Porque si no, no valoran las cosas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que mi hijo aprendiera a volar con seguridad, que garantice la vida de las personas, la suya propia. Y sí, a lo mejor es egoísta como padre, claro que quiero que viva a mi hijo, ¿no? Pero definitivamente tampoco quiero cargar mi conciencia, ni que él cargue en su conciencia, que por no haber recibido el entrenamiento adecuado, sea donde sea, y que no se haya tomado con el rigor que requiere esta profesión, haya dejado viudas, viudos o huérfanos. Bueno, pues lo estamos viendo simplemente, la aviación, repito, lo único que busca es que siga siendo ultra segura. No me voy a cansar de estar comentando esto una y otra vez. Bueno, pues creo que al final preguntan, ¿a qué se debe que en México, te agradecen la colección, te dicen que eres un caballero muy inteligente y que se siente todavía más tranquila esta persona que se llama Valeria de viajar a España? Y en España, ¿no? Entonces, y por ahí nos habla también Abel González. ¿A qué se debe que en México no hay vuelos nocturnos y en otros países sí son permitidos? Bueno, ya lo habíamos comentado en un inicio, pero te vuelvo a recordar. Simplemente por el tipo de la clase del espacio aéreo. No hemos tenido una transmisión de espacios aéreos, creo que será una buena idea ya empezar a hacerlo, porque ya cada vez las preguntas se vuelven más técnicas. Pero bueno, que sepas que no tenemos ni las aeronaves, ni los aeropuertos, los equipos necesarios o la tecnología necesaria para tener ubicado un avión. Y en la noche, pues es a veces difícil estarlos viendo a una distancia más allá de 2 millas, 3 millas, ¿no? Hay aeronaves que a veces la iluminación no la tienen del todo bien, ¿no? Hay veces que, pues a lo mejor ya los equipos están un poquito más viejos, en fin, así como un vehículo, ¿no? Un vehículo a veces habrá el que tenga el coche de último modelo, que trae la última navegación, hablábamos de los que se mueven satelitalmente, y habrá el que trae bochito, ¿no? Entonces, bueno, el que entra en bochito, pues finalmente no puede entrar en ciertas calles o ciertas autopistas, las cuales por velocidad no lo lograría, ¿no? Aquí pues habla un poco de navegación, pero teníamos que hablarnos de detecciones, de temperatura, como lo que hablábamos de ARNAV. Cosa pues que en España sí cuentan con esos espacios aéreos sofisticados, como es el B y el C, que hablaríamos de todo momento, donde el controlador y el piloto tienen constante monitoreo uno del otro, constante comunicación y se puede generar esa separación. En México no lo tenemos, ¿no? No existen esos espacios aéreos, por eso hablaba él de eso, que le gustaría en un momento dado que su hijo se formara en un país como México, dada la situación compleja del espacio aéreo que manejamos, pues tendría un poco de más talantes para la aviación y de alguna manera podría tener más recursos en base a una situación difícil donde no tuviera tanta tecnología para sacar adelante una situación difícil en un vuelo, ¿no? Básicamente es eso. Y bueno,
a final de cuentas, por ahí salen otras preguntas, pero ya no las alcancé a leer. Por tiempos, pues ya nos tenemos que ir en esta ocasión. Quisiera yo, pues primero agradecer, él habla mucho digo, agradecerte los reconocimientos, la verdad es que me sacaste sorpresa, todavía ando acá un poquito desorientado por la sorpresa, pero bueno, saber que pues también fue un aprender juntos. ¿Por qué digo aprender juntos? Finalmente a veces en la sesión que yo estaba dando, de pronto él irrumpía y decía, así como en la aviación lo manejamos en la empresa, ¿no? Y así como la comunicación nos hizo eficaz, pues por eso, sultanito de tal, tú no me comunicas precisamente. Entonces, llevarse ese tema a la aviación para mí fue un aprender, pero un aprender de ti realmente de lo que es manejar una empresa y enfocarlo a la aviación. Te agradezco mucho. Te voy a pedir, por favor, que hoy seas el encargado. ¿Yo? Sí. Bueno, Sacamos 3 papelitos. 3 papelitos. El cual se gana el día de hoy. Se va a ganar 1 hora de nuestro simulador. Okay. De hecho, pues que sepas que el simulador cada vez lo tenemos más sofisticado y cada vez mejor. Tenemos ya próximos a hablar de cierta realidad virtual que vamos a hacer, pero bueno, quiero dejar ciertas sorpresas. Me gustaría... 3, ¿verdad? Sí. ¿Con la mano derecha o con la izquierda? ¿Cuál es la buena? La que a ti más te bueno, convenga. muy bien, bueno, pues vamos a usar. Aquí tenemos el primero. Ok, el primero... Uno por uno. Pero tú muy ábrelo, bien. tú ábrelo. Ok, yo lo abro. Juan Carlos Mancinas. Juan Carlos Mancinas, tú no te llevaste el simulador, muéstralo a la cámara. Tú no te llevaste la hora de simulador, Juan Carlos, casi, quedaste cerca. Entonces, Juan Carlos Mancinas lo desechamos. Ok, vamos a sacar otro. Montserrat Hernández. Montserrat Hernández, princesa, estuviste cerca, estuviste a 1, ni modo, tampoco fuiste tú. Bueno. Ni modo, tampoco fuiste y tú. uno más. Gerardo Gama Cortés. Gerardo Gama, por fin se me va a hacer conocerte, Gerardo Gama. Muy bien, perfecto. Gerardo Gama, eres el que gana este día de hoy tu hora de simulador. Cabe señalar que va a ser un privilegio atenderte, conocerte. Déjame platicar de Gerardo, ha sido una persona que a veces nos pone ciertos temas complicados. Bueno. Entonces, pues bueno, por fin se nos va a hacer conocerte y te quiero ver en el simulador. A ver, ahora sí a mí me toca desquitarme contigo, ¿no? Pero bueno, Gerardo, te esperamos. Vamos a poner aquí los datos en un momento dado para todas las personas que estén interesadas, ya saben, en conocernos. Ya sabes, no sencillamente tienes que venir a contratarnos. Simplemente ven a conocer las instalaciones, ven a conocer dónde nos encontramos, ve cómo están todo el equipo. Y bueno, final de cuentas, si tú te quieres quedar, pues adelante. Y si también pues ya estás dispuesto a venir al simulador, estás más que invitado, ¿no? No sé si quieras comentar algo para despedirnos. No, bueno, primero dar las gracias por todo lo que habéis hecho por nosotros, Aérea, tanto tú. También quiero dar gracias a todas las personas que han participado en mi formación aeronáutica, ¿no? Desde mi escuela de vuelo hasta la gente que trabaja en el aeródromo, ¿verdad? Muchas veces... los que estamos aprendiendo, los que estamos en escuelas, recibimos lo que parece ser, lo digo entre comillas, ¿no? Es que el regaño, que me están regañando en la comandancia, que en el despacho. Miren, la verdad, a lo mejor cuando eres joven piensas que es un regaño, ¿no? Cuando empiezas a peinar canas es aprendizaje. Bien, entonces para mí yo quiero agradecer a todos, a todo el personal del aeródromo, tanto de AFAG como de SENEAM, como del grupo aeroportuario también, de todos ellos he aprendido. Yo creo que cada persona dentro de su área de responsabilidad tiene mucho que enseñarnos, ¿no? No porque yo sea piloto, o porque tú seas controlador, o porque el otro sea despachador, es Dios Todopoderoso que está en posesión de la verdad absoluta. Al contrario, ¿no? Yo creo que un piloto inteligente es el piloto que aprende siempre y de todos, ¿no? Es lo único que tendría yo por añadir. Y bueno, la verdad fue un privilegio haberte tenido aquí a ti y a tu grupo. Fueron 15 días, los voy a extrañar. Gracias. Pero bueno, seguimos aquí estoy a tus órdenes. Gracias. A tus órdenes de ti y de toda tu gente. Y pues que sepas que también para mí fue un privilegio haber aprendido de ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi Charlie. Nos vemos para la próxima. Bye.